Hola, mi nombre es Eugenio y junto a Gustavo, que trabajamos en el equipo de desarrollo de GeneXus, le vamos a estar mostrando cómo con el uso de query podemos extraer información de las bases de datos que modelamos en GeneXus y a su vez podemos presentarlas con distintas experiencias de usuarios. En particular, lo que vamos a hacer es construir algunas queries y a partir de ellas después vamos a construir un dashboard y partiendo de ese dashboard vamos a construir una interfaz conversacional, es decir, un chatbot, donde vamos a poder también interactuar con esas consultas. Así que bueno, vamos a empezar con Gustavo definiendo algunas consultas sobre este modelo de datos. Vamos a usar una base de conocimientos que contiene información de una agencia de viajes, que tiene básicamente información de reservas, de vuelos, de paquetes, ¿sí? Y tenemos ya algunas consultas definidas, pero vamos a definir otras acá en esta demo. Entonces voy a arrancar construyendo una query. En la agencia de viaje básicamente lo que hace es vender paquetes turísticos, trips y vuelos. ¿Okay? Y sobre esa metadata, sobre ese modelo de datos, lo que vamos a hacer es crear una consulta que básicamente me dice, bueno, aquellos que compraron determinados viajes, ¿qué otros viajes compraron? ¿No? Eso es muy común en análisis de venta, ¿no? O sea, clientes que compraron un producto, ¿qué otros productos compraron? Como podemos ver, lo que está haciendo Gustavo es definir una query donde básicamente se definen los atributos que queremos obtener, cuáles son los datos que queremos obtener de la base de datos, y en este momento lo que está definiendo es lo que se llama una subconsulta. Esa subconsulta es la que se va a encargar de traernos a aquellos clientes que compraron determinado producto, determinado viaje. ¿Okay? A su vez, queremos que poner una condición de que en este mismo listado no nos muestre el viaje, el paquete que estamos filtrando en la query. Entonces, para ver si todo quedó bien definido, vamos a pasar a usar la pestaña del preview de la query y vamos a inicializar el parámetro TripID con el valor 1 que corresponde al Global Tour que tenemos en la base de datos y aquí vemos los resultados. Aquí vemos que los clientes que compraron el Global Tour también compraron el China Tour y el France Tour y el Brasil Tour también. Salvamos y vamos a pasar a definir una consulta adicional. Vamos a categorizar las atracciones turísticas por tipo, por ejemplo. En esta consulta en particular vamos a ver dos de las funcionalidades nuevas de GeneXus 17 a la hora de definir consultas. Es el uso de los dominios enumerados cuando definimos fórmulas, también los podemos usar en los filtros, y poder definir fórmulas condicionadas con if. ¿Okay? En este caso lo que está haciendo Gustavo es definir qué textos queremos mostrar para clasificar estas atracciones según el tipo de travel que está definido en la base de datos. Y para eso también en las condiciones de esos condicionales está usando un dominio enumerado. ¿Okay? Una de las cosas que hicimos en esta versión fue rediseñar el editor de las consultas, donde, como se puede ver ahí, el IntelliTip me va ayudando, me va sugiriendo qué tipo de expresiones puedo ir escribiendo, además de haber agregado otras opciones como tipo de condiciones que me dan más expresividad a la hora de realizar consultas. Esta consulta la vamos a filtrar también por país y por ciudad, así que agrego el country name, city name, y vamos a agregar las condiciones, que el country name sea igual al parámetro when not country name is empty. O sea que aplique el filtro si el parámetro tiene algún valor. Y lo mismo para la ciudad. Entonces, lo que hacemos a través de las queries es
declarativamente definir qué datos queremos obtener de la base de datos. ¿Bien? Y automáticamente, a través de esa definición, se va a generar la sentencia SQL necesaria para obtener esos datos de la base de datos. Vamos, al igual que con la consulta anterior, utilizar la pestaña de Preview para ver los resultados. Aquí vemos en la última columna Type que tenemos una clasificación de las atracciones según el tipo que definimos en la fórmula. Y bueno, vamos a salvar también y vamos ahora a pasar a construir un dashboard usando estas consultas y algunas de las que ya teníamos. Vamos a llamarlo Travel Agency. Y bueno, lo primero que voy a empezar acá es usando unas consultas que me dan los totales de las reservas de vuelo y arrastrándolas al editor. Esta consulta tiene 3 parámetros que son el año, el país y la ciudad, por lo tanto, al agregar la consulta ya me crea los filtros necesarios y me los deja enganchados. El editor, aquí podemos ver que cuando cliqueo un objeto me muestra los filtros relacionados y cuando cliqueo un filtro me dice qué objetos son los que impactan. Y bueno, aquí podemos empezar a cambiar configuraciones, podemos cambiar por ejemplo el caption del filtro, país, ciudad. También podemos indicar que queremos que nos muestre solo las ciudades del país que tenemos seleccionado. Para eso en el filtro ciudad tenemos la propiedad conditions y le indicamos esto, que el country name sea igual al filtro country name. Y aquí vemos que al seleccionar un país, por ejemplo, vemos solo las ciudades de ese país. Y no nos olvidemos del valor vacío, ¿no? En la consulta aplicábamos los filtros solamente si tenían un valor estos filtros. Por lo tanto, vamos a agregarle el valor empty aquí y aquí también. Y vamos a volver a los valores originales de los filtros. Bueno, los filtros aquí, como vemos, están a la derecha, que es el valor por default, pero yo puedo indicar que los quiero arriba. Eso lo hago cliqueando en la parte de layout y en la propiedad filters positions, elijo top y ahí ya me los cambia. Voy ahora a usar el otro total de reservas, que es el de paseos. Esta consulta tiene los mismos parámetros, por lo tanto ya me deja enganchado a los mismos filtros de la consulta pasada. Y tenemos la consulta de total de atracciones que la vamos a colocar al lado. Esta consulta, como se ve ahí, solo tiene parámetros ciudad y país. A continuación vamos a usar unas timelines que tenemos definidas, que es la de reserva de vuelos y otra de reserva de paquetes que la colocamos al costado. Estas nos muestran la evolución de las reservas en el tiempo. Y bueno, tenemos también una consulta del top 10 de clientes, son los clientes que más han hecho reservas, ordenados en forma descendente, que la vamos a colocar abajo. Y una de las consultas que hicimos en la parte primera de la demo, que es qué otros trips contratan los clientes que contrataron cierto trip. En este caso, esta consulta tenía un parámetro trip ID, por lo tanto, al agregar esta consulta nos agrega el filtro trip ID que lo coloca en la parte superior. Y bueno, para terminar vamos a colocar una lista de atracciones y la consulta de atracciones por tipo que definimos al inicio. Salvamos y tenemos pronto nuestro dashboard. ¿Cómo hacemos para ejecutarlo? Bueno, es simplemente tenemos que construir un panel y utilizar el control dashboard viewer para indicarle el dashboard a mostrar. Entonces voy a empezar por hacer eso. Panel.
Como vimos, el editor de dashboards básicamente es drag and drop, o sea, es agarrar las queries, tirarlas. Y seleccionar propiedades y configurar valores y nada más. Aquí tenemos en la toolbox el control Dashboard Viewer, al cual le vamos a indicar en las propiedades, en la propiedad Object, el dashboard que acabamos de construir. Y para poder ejecutarlo, vamos a seleccionar que es la propiedad main, la ponemos en true y le damos run. Bueno, aquí tenemos el dashboard ya funcionando, vemos los filtros arriba, tenemos por ejemplo la lista de países y vemos que al seleccionar un país nos muestra las consultas con los datos actualizados para ese país. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo partiendo de este dashboard podemos crear una interfaz conversacional, es decir, un chatbot, para acceder a estas mismas consultas que estamos presentando en esta interfaz. Lo que voy a hacer es, parándome sobre el dashboard que acabamos de crear, en esta versión se agrega la opción Create Chatbot from Dashboard. Hago clic ahí y eso automáticamente lo que hace es crearme un objeto conversacional en GeneXus, donde cada uno de los flujos se mapea con cada una de las consultas que teníamos asociadas al dashboard. Entonces, para que esto yo lo pueda prototipar y, bueno, y lo pueda ejecutar, una de las cosas que voy a tener que hacer es configurar en las propiedades cuál va a ser el proveedor de procesamiento del lenguaje natural. En este caso yo lo que tengo es configurado previamente mi provider con Dialogflow, ¿okay? Que es el servicio que puedo obtener en Google Cloud Platform para prototipar este tipo de chatbot. Entonces lo que voy a hacer es tomar la definición, bueno, cuál es el nombre del agente que definí en Dialogflow, cuál es el ID del proyecto, o sea, todos los datos necesarios para poder identificar este agente y poder mostrárselos en ejecución. Bueno, tengo que configurar el client ID, client secret, ¿está bien? Una vez que tengo esto configurado, GeneXus automáticamente se va a conectar con Dialogflow y va a pasar toda la metadata de este chatbot a ese agente. ¿Okay? Entonces, ahora lo que voy a hacer es agregar otro flujo. Cuando agregamos otro flujo en la conversación de este chatbot, cuando agrego el objeto que quiero que se resuelva en ese flujo, bueno, además de poder elegir los objetos que previamente ya soportábamos en el Chatbot Generator, ahora tenemos la posibilidad de seleccionar una query. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar Attractions by Type o cualquiera otra de las queries que ya habíamos hecho. ¿Okay? Entonces, vamos a poner, en este caso creo que ya las tengo todas. Reservation by Airline. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo agrego una consulta? Por ejemplo, si vamos al Customer Top 10. Automáticamente en los trigger messages, que van a ser los textos que se van a usar para entrenar el agente, el proveedor de lenguaje natural, bueno, acá yo puedo, se inicializa con la descripción de la query. Además se inicializa con esta variable que me dice cuál es el formato con el cual quiero que mostrar esos resultados. O sea, si va a ser una gráfica, una tabla, una pivot. ¿Okay? Entonces, si voy acá en Attractions by Type, por ejemplo, veo que tiene un parámetro país, ¿está bien? Tiene un parámetro ciudad. Si voy al caso de la timeline de vuelos, lo que voy a hacer es a estos parámetros les voy a configurar de que no me los pida. Entonces yo puedo ejecutar y ver esta timeline sin ningún filtro por país ni ciudad. Entonces eso es lo que estoy configurando en este caso. Y una vez que tengo configurado cómo quiero que se comporte mi chatbot, vamos a salvar
todo esto. La primera vez tengo que autenticarme, darle permisos con la misma cuenta que estoy accediendo a Dialogflow, para que desde el IDE Nexus, a través del API de Dialogflow, se pueda hacer esa sincronización de esta metadata que defino en el chatbot hacia lo que está en Dialogflow. Eso lo hace la primera vez. Ahora lo que voy a hacer es, una vez que configure el chatbot, bueno, las propiedades que quería, cómo quiero que maneje los parámetros, vamos a hacer un build. Okay, entonces ahora GeoNexus se va a encargar de generarme todas las interfaces necesarias como para que yo pueda probar esto en ejecución. ¿Está bien? Entonces automáticamente lo que hace es me crea un módulo para este objeto conversacional, donde está la interfaz con la cual ahora vamos a ejecutar este chatbot y todos los procedimientos que se mapean en la ejecución de estas queries y bueno, todo el procesamiento que tiene que hacer de los parámetros con relación a cada una de estas queries. Bueno, ahí terminó de generarme todo, vamos a ejecutarlo. Y ahora vamos a estar en condiciones de poder interactuar con este chatbot. Lo que podemos hacer para verificar si esto quedó bien definido en Dialogflow es ir a la interfaz de Dialogflow y en esta opción de Intents vamos a ver cada uno de los flujos que se mapean con cada una de esas consultas. Por ejemplo, una de las que habíamos definido era Customer Top 10. ¿Okay? Entonces acá podemos ver que tiene los textos que se usaron para entrenamiento, Customer Top 10, Show Me the Top 10. Entonces vamos a intentar, por ejemplo acá, ponerle Show Me the Top 10. Y esto debería mapearse a lo que yo quiero que me muestre es la consulta que me grafica el Top 10 de Customer. Otra cosa que tenemos acá es Customer Top 10 in a Table. Eso lo que me da es la posibilidad de poder elegir qué tipo de salida quiero que me muestre para esta consulta. Entonces vamos a decirle Customer Top 10 in a Pie. O sea, quiero que en lugar de que sea una gráfica de barras, lo que haga me presente la consulta en una gráfica de torta. ¿Cuáles eran las otras intenciones, o cuáles eran los otros flujos? Por ejemplo, habíamos dicho una que era el Attraction List, que esa me iba a pedir por parámetros, no, el Attraction by Type, que fue una de las consultas que Gustavo definió. Que esta, si mal no recuerdo, tenía parámetros el país, entonces acá puedo ponerle el país, puedo ponerle la ciudad, y esto lo que debería devolverme es las atracciones para ese país, ciudad. Otra de los intents que teníamos era la timeline de vuelos. A esta le había configurado de que no me pidiera los filtros de país y de ciudad, o sea que me muestre todos los datos en la timeline, que es lo que está haciendo en este caso porque configuré que los parámetros no fueran requeridos. Entonces, de esta forma lo que vimos de una forma bastante rápida es cómo creando queries yo puedo presentarlas o a través de un dashboard y después esas mismas consultas poder presentarlas a través de una interfaz conversacional. Así que esto era todo lo que les queríamos mostrar.